Sin duda, Gonzalo, sin duda, claro que sí. Es una época en la que me tocó también estar por allá, en los Estados Unidos, también como migrante. Y en efecto había grupos de obradoristas por todos lados, incluso ya ha empezado también la disputa por determinar quiénes eran los que habían iniciado en cada una de las ciudades. Y bueno, pues este tipo de situaciones que hasta generan algunos cerillos, pero todo mundo en verdad a favor del movimiento, todo mundo con la idea de impulsar a Morena, de que llegara Andrés Manuel. A mí me tocó poder ir a cubrir desde Arizona, donde yo estaba, en Phoenix, a la Placita Olvera, ahí en Los Ángeles, una presentación que tuvo Andrés Manuel. Por ahí en alguna otra ocasión pasamos algunas imágenes acerca de esto. Incluso me tocó la fortuna, no me di cuenta de que a la hora que estábamos tomando las impresiones de Andrés Manuel, inmediatamente terminando el evento, alguien tomó una fotografía atrás que al día siguiente fue la primera plana, así a todo lo que daba de Andrés Manuel, ahí en la Placita Olvera, y me tocó estar a un lado con la grabadora ahí tratando de recoger sus impresiones. Sí, fue un movimiento impresionante. La gente en los Estados Unidos se volcó de manera brutal a favor de este proyecto. Vaya, es importante hacer una reflexión. Yo creo que una de las primeras víctimas, precisamente de tanta corrupción, las primeras o las más visibles de las víctimas, no solo son los pobres en nuestro propio país. Yo creo que incluso antes de ellos están los migrantes, porque son los que en términos generales salieron buscando no solo una mejor manera de vivir, como se dice tiernamente en algunas ocasiones, sino más bien buscando la sobrevivencia que no se podía conseguir aquí a causa del modelo neoliberal, a causa de un capitalismo rampante que de verdad arrasó pues, todos los estratos sociales, excepto los más elevados, afectando siempre a la población y generando pues este fenómeno de que cada vez más gente fuera expulsada, de manera que en este momento tenemos números muy interesantes, porque si hablamos porcentualmente o en función de la cantidad de población que tiene cada país, aunque China e India tienen más migrantes que México, que por cierto el número no es muy distante, México tiene infinitamente menos población, de manera que porcentualmente hablando somos muy probablemente el país con mayor migración hacia el extranjero en todo el orbe, y por supuesto pues la gran mayoría, el 96-97% está en los Estados Unidos. Entonces de ahí la importancia de que ese tipo de población se estuviese politizando, estuviese inmiscuyéndose, se estuviese informando y queriendo participar. Y lo hicieron, y se formaron cualquier cantidad de organizaciones, de las que seguramente Gonzalo nos dará cuenta ahorita, y que sí estuvieron, me consta, conozco a varios, en Chicago, en Houston, en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco, en Arizona, en Florida, bueno, podríamos citar muchísimas ciudades, y todo esto dio pie a esa fuerza, a ese movimiento de Morena en el exterior a favor del proceso de cambio que finalmente, bueno, pues logramos. Y no tanto porque pesara demasiado, que desafortunadamente no fue así en términos cuantitativos, el voto de los mexicanos en el exterior, pero sí en términos cualitativos, porque son millones y millones de mexicanos que han impulsado y han diseminado la idea con sus familiares en México, que son los que viven de las remesas, la importancia de votar por Morena. Y bueno, pues ahorita estamos en el preámbulo de que suceda algo muy similar. Esperemos que la guerra interna y la guerra en buena lid, quiero verlo en buena lid, entre las corcholatas, pues se mantengan los estándares de respeto, de no hacer verdaderamente guerra sucia, solo que sea una guerra en buena lid entre compañeros, entre hermanos, y una vez que termine esto, se designe al candidato o candidata, bueno, pues podamos seguir todos unidos en torno a él, ¿no?
Claro, claro, sí, Manuel. Bueno, pues mira, ante la pregunta de Tania, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son los trabajos que se llevan desde el Instituto para Mexicanos en el Exterior? Yo creo que tiene una historia, ¿no? O sea, hay un nacimiento de esto. Eh, la creación de los comités en el exterior, de principio, no tenían cabida en los estatutos del partido, no existían. ¿Por qué? Porque cuando se creó la propia Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, nunca se pensó que pudiera llevarse estos comités de participación ciudadana en defensa de la democracia, del voto, a los Estados Unidos o al resto del mundo. O sea, eso nunca estuvo considerado. ¿Por qué? Porque íbamos a marchas forzadas, porque, parafraseando un poco a Taibo, era una maquinaria, un tren que iba a tanta velocidad que pues, se pasaban muchas cosas. Pero afortunadamente, en la administración de Juan Carlos Loera, se hizo un cambio en el estatuto para que los comités tuvieran vida orgánica dentro del partido. Y eso es lo que abre ahora sí la caja de Pandora para la acción internacional dentro del partido. O sea, por esa razón, hoy tenemos consejeros, por esa misma razón hay congresistas del exterior, por esa misma razón ha habido asambleas en el exterior, porque esto ya en este momento abrió las puertas para que hubiera una participación ya directa dentro del partido. Y bueno, de todas las reflexiones de los pasos que se dieron conforme cada mes iba ocurriendo una actividad en el partido y el exterior quería estar actualizado, se fue, se fue como internalizando de que también se necesitaba formar políticamente en el exterior. Entonces, yo recuerdo que existían, por ejemplo, si iba a haber alguna asamblea en el exterior, previamente se hacía un trabajo de vamos a pasar un documental, traigan a tal personaje, que nos vengan a platicar de cierto libro. Yo me acuerdo perfectamente de que antes de que sucediera una asamblea, había algo más, ¿no? Te cuento rápidamente, en la única que yo pude estar, porque siempre teniendo en cuenta el tema, y que para mí es muy importante el tema de la austeridad republicana, del equipo del exterior con Vasconcelos en su administración. Solo me fui yo una vez y eso fue donación de un compañero del exterior, Raúl Saldaña, que le agradezco muchísimo, quien fue el que me pagó el boleto para poder ir a Vancouver, porque no había tampoco dinero, estábamos a punto de llegar a la elección de 2018 y en esa asamblea de Vancouver, Canadá, tuvimos una previa charla con compañeros de sindicatos, hubo algún par de intelectuales que también hablaron canadienses ese día. Entonces, siempre ha habido la necesidad, perdón, de que en una actividad política hubiera un poquito de formación política. Entonces, las reflexiones ya llevaron en su momento a entender de que se necesitaba que en el futuro las tareas de formación política, precisamente del instituto que se fuese a formar, pues pudieran llegar al exterior. Y que esta historia yo no la tengo tan en concreto, pero considero que, por lo que poco pude leer y analizar, es de que el instituto al recibir su financiamiento, al tener ya las prórrogas del propio partido, ya se diseñó todo un programa especial en el que estuvo muy involucrado el compañero Oscar Lemus, quien está muy involucrada, quien es la coordinadora, quien es la verdadera coordinadora internacional, pues, de todo esto, Alina Duarte, y obviamente, y nada más y nada menos, la preocupación sincera y real de Rafael Barajas el Fisgón de dar formación política al exterior. Entonces, hoy ya no existe ese límite entre la militancia mexicana, o sea, la militancia de México, pues, y el exterior. Ahora ya se toma como todo un conjunto y que tiene la obligación del instituto de que la mayoría de su trabajo internacional debe ser formar a mexicanas y mexicanas en el exterior. Es ahí donde está por reglamento de estatutos, ¿no? O sea, si nos vamos jurídicamente y el estatuto dice, hay una obligación del instituto de formar
a sus militantes y simpatizantes. Entonces, aquí ya no distingue de que por qué sean extranjeros, o sea, sean que vivan en el exterior o nacionales, hay una responsabilidad de formarlos políticamente. Entonces, la tarea del instituto actualmente es impartir todos los cursos que se dan, hacerlos igual en el exterior, es como crear un espejo, lo que se dé en el interior, hacerlo en el exterior, con alguna serie de modificaciones, porque hay otras condiciones, y pues principalmente la mayoría es que tenemos que hablarnos por estos medios electrónicos y no presencialmente, ¿no? También para respetar este gran principio de austeridad republicana.